Amoxicilina clavulánica, igual que la amoxicilina a secas, ¿no? Viene en presentaciones vía oral y para administración parenteral endovenosa. No se recomienda el uso de la amoxicilina por vía intramuscular. Viene en frascos para administración parenteral y viene en frascos para reconstituir, y se reconstituye también con solución fisiológica. O Ringer, pero Ringer no se usa, ya les dije, el Ringer no se usa para reconstituir, no se usa para diluir fármacos. Se puede decir, pero no se usa porque es un producto caro el Ringer lactato. Es una bolsa como la solución fisiológica, viene en Baster, pero lo que pasa es que el Ringer lactato tiene una serie de compuestos y minerales agregados, iones agregados, que hace de ese Baster mucho más caro que un Baster de solución fisiológica. Entonces, por una cuestión económica, no se usa Ringer para diluir fármacos, para reconstituir fármacos. Se puede, sí, pero no se usa. Usamos en este caso para reconstituir, o sea, para solubilizar el fármaco, solución fisiológica. Y se administra diluido. Lo ideal es usar, si usamos amoxicilina, clavulánico, por vía intravenosa, una vez que hago la reconstitución, sacar el fármaco del frasco ampolla y colocarlo en un búster de solución fisiológica, de 50 o 100 mililitros a pasar en 30 minutos. Por vía endovenosa, en infusión, calculamos el goteo y que pase esa cantidad de volumen que contiene el fármaco en 30 minutos. Sabi, ¿no quiero un tecito con miel? ¿Sí? Después tenemos la ampicilina sulbactam. En este caso, el sulbactam es la sustancia agregada a la ampicilina, que es el fármaco, el antibiótico, agregada al antibiótico, la ampicilina, que lo protege de las beta-lactamasas que producen las bacterias beta-lactamasas. Sí, la ampicilina se puede usar, bueno, viene en presentación oral y para vía parenteral. Y para vía parenteral se puede administrar tanto por vía endovenosa y en este caso sí, la ampicilina se puede administrar por vía intramuscular. Eso depende de la decisión del médico, ¿no? Pero si es por vía, para reconstituir también, porque viene en frasco, en polvito, liofilizado, para reconstituir y agitar, puede usar solución fisiológica, destroza o Ringer, en este caso, a diferencia de la amoxicilina que no se puede usar solución destrozada. Pero otra vez les digo, en general usamos solución fisiológica. Y luego también se administra diluido. Lo ideal es administrado diluido. En algunos casos se puede administrar en bolo, pero sepamos que siempre mejor es administrar ese tipo de fármacos antibacterianos diluidos. Entonces también se diluye en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 15-30 minutos. A ver, la regla más o menos para que no le erren es diluir el fármaco en 100 mililitros a pasar en 30 minutos. Y no le van a errar, salvo algunas excepciones. ¿Bien? El otro beta-lactámico de amplio espectro es la piperacilina, que tiene como agregado sustancia que lo va a proteger de las beta-lactamasas, el tazobactam. Queda claro, ¿no? El clavulánico, el sulbactam, el tazobactam no son antibióticos agregados. Son sustancias que van a proteger al antibiótico de las beta-lactamasas. La piperacilina, que también viene en frasco con polvo oleofilizado, hay que agregarle líquido para agitar y diluir el fármaco. Reconstituir el fármaco se puede hacer con fisiológico o solución destrozada. En este caso, nunca usar Ringer. Y otra vez, luego pasarlo a un búster con solución fisiológica, 100 mililitros, a administrar en 30 minutos. Y lo que nos quedan son los carbapenem. Ahí tenemos el imipenem y el meropenem, que son dos fármacos distintos. Estos fármacos se administran siempre diluidos, ¿no? Se reconstituye otra vez, ¿sí? Y luego se diluye en solución fisiológica en 100 mililitros de solución a pasar en 30 minutos. ¿Sí? Y terminamos con penicilinas, grupo beta-lactámico. Y ahora pasamos al grupo cefalosporina, que también pertenecen a beta-lactámico. Y yo les dije, encefalosporina se subdivide a su vez en 4 generaciones de fármacos. De primera a cuarta generación.
acá una particularidad, la de segunda generación, cefalosporina de segunda generación, ¿sí? Eso no se utiliza, no se usa. Se usan las de primera, tercera y cuarta generación. Las de primera generación vamos a tener solamente una, que es la cefalotina, que viene en presentación para la administración vía oral. El resto de cefalosporinas todas vienen en presentación para administración parenteral. Y por ser pertenecer al grupo beta-lactámicos, los efectos adversos de las cefalosporinas son los mismos que comparten todos los beta-lactámicos. Alergia, el menos frecuente, pero el más grave. Y después, dolores abdominales, náuseas, diarreas, como nosotros. Y acá hacemos un agregado. Las cefalosporinas ya se caracterizan por, además, activar los procesos de flebitis, ¿no? Generar flebitis. ¿Todos saben lo que es una flebitis? ¿O tienen idea de lo que es una flebitis? ¿No? Una flebitis, por ahí en la práctica hospitalaria van a escuchar, este paciente tiene flebitis, ¿no? Una flebitis es un proceso inflamatorio. O sea, yo tengo el catéter colocado y por este catéter tengo una guía de suero donde voy a pasar el fármaco. Ese fármaco pasa directamente a la sangre. Pero, ¿se acuerdan que yo tengo recubierta en esa vena, que estoy colocando catéter, en todas las venas en realidad, tengo una cubierta interna que es endotelio? En algunas ocasiones, ¿sí?, la constitución química de algunos fármacos, ¿sí?, predisponen a que en ese endotelio se produzca una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria se traduce en dolor en la zona de punción, coloración roja en la zona de punción, ¿sí?, y a veces inclusive hasta la formación de coágulos, ¿sí?, tromboflebitis en la zona de punción. Eso es una flebitis, es una respuesta, es un problema inflamatorio, una reacción inflamatoria local en el endotelio vascular, en el lugar donde tengo el catéter. El catéter y en la vena por donde va a circular en principio la mayor concentración de fármaco hasta que se vaya diluyendo en la sangre conforme avance. Eso es una flebitis. Entonces, la cefalosporina, sobre todo la de tercera y cuarta generación, no tanto la de primera, pero las de tercera y cuarta generación predisponen a flebitis. Hay que tener mucho cuidado entonces con la utilización de estos fármacos. Estos fármacos sí o sí van diluidos, en bolo no se utilizan. Y hay que tener mucho cuidado porque si un paciente va a tener una semana de tratamiento con cefalosporina endovenosa, sobre todo de tercera generación, que por ahí son las peores en el aspecto flebitis, hay que siempre revisar la vía, la venopuntura, para ver que todo esté bien, esté en orden, no esté rojo, colorado, no le duele al paciente, antes de nuevamente poner la dosis de cefalosporina que le toca ahora, que es la que yo voy a colocarle. ¿Sí? En general, los pacientes cada 2 días hay que cambiar la venopunción. Hay que sacarlo de ese lugar y ponerlo en otro lugar. Y a los 2 días otra vez sacarlo de ese lugar y ponerlo en otro lugar porque proponen rápidamente, ¿no?, la instauración de flebitis. ¿Bien? Entonces, primera generación, cefalexina, que dijimos que es la única cefalosporina que viene en presentación vía oral. Todo el resto de cefalosporinas viene en presentación para administración vía parenteral. Otra de primera generación, la cefalotina. Está descrita la viene en frasco, en polvo liofilizado, que hay que reconstituir, agitar, sacar del frasco y administrar. Está escrito, ¿no?, de que se puede hacer en bolo. La recomendación es que nunca la hagan en bolo, por el tema de la flebitis. Si la hacen en bolo, administran el fármaco más concentrado. Si lo diluyen, la concentración está disminuida y el efecto va a ser el mismo, el efecto terapéutico va a ser el mismo.
Entonces, en general, todo lo que sea antibióticos, sobre todo cefalosporinas, administrarlas siempre diluidas. Pero ¿se puede hacer en bolos? Sí, en la práctica no lo hacemos. ¿Sí? Y no se recomienda la cefalotina parenteral por vía intramuscular. En general siempre lo usamos por vía endovenosa. Reconstituir con solución fisiológica, otra vez, o agua destilada. Y si fuera en bolo, porque es lo que tenemos, administrar otra vez 2, 3, 5 minutos sentado al lado del paciente para administrar los 5 mililitros de fármaco muy lentamente para que poder hacerlo en 5 minutos. La cefazolina es otro fármaco del grupo cefalosporina de primera generación. Igual que el anterior, las mismas características, se puede administrar en bolo o en infusión, la sugerencia de administrar en infusión, diluido, se reconstituye como en la anterior en solución fisiológica o agua destilada, y si es diluida, se diluye en solución fisiológica en 100 mililitros, administrar en 30 minutos. Las de segunda generación dijimos que no se utilizan. Pasamos de primera a tercera generación. Y en la tercera generación vamos a tener 3 cefalosporinas, básicamente. La ceftazidima, la ceftriaxona y el cefotexime. Ceftazidima, cefalosporina de tercera generación, se puede administrar intramuscular o intravenosa. La intramuscular por ahí queda para paciente ambulatorio. Si el paciente está internado se usa la vía intravenosa. Se reconstituye con solución fisiológica y se diluye con solución fisiológica. Se puede usar destroza también, pero en la práctica usamos solución fisiológica. Nunca Ringer. Dice la bibliografía que también se puede administrar en bolo entre 3 a 5 minutos. En la práctica no lo hacemos. Las de tercera generación, póngale la ficha que si lo administran en bolo, al día siguiente hay que cambiar la vía periférica. Porque el paciente ya al día siguiente va a tener flebitis. Entonces, siempre en bolo. Perdón, siempre diluido. ¿Está escrito que se puede hacer en bolos? Sí, no lo voy a discutir, pero en la práctica, enfermería, quien en general decide cómo administrar el fármaco, en muchos casos, ¿no? Entonces termina uno por la experiencia que tiene administrar ese tipo de medicación diluido, ¿no? Se diluye en 50 o en 100 mililitros, ¿no? A pasar en 30 minutos. ¿Sí? En bolo, si lo van a hacer en bolo, es si se va a administrar cada dosis no más de 1 gramo por dosis. O sea, yo tengo indicado 1 gramo cada 12 horas. Puedo administrarlo en bolo porque la bibliografía dice que lo puedo administrar en bolo, pero me tengo que sentar 5 minutos a administrar eso en bolo. Sí. Ahora, si es más de 1 gramo por dosis, 2 o más gramos por dosis, sí o sí en bolo nunca, siempre diluido. Pero vuelvo a repetir, en la práctica no importa si es 1 gramo, medio gramo, siempre lo vamos a administrar diluido. ¿Bien? Ceftazidima. La otra es la ceftriaxona. También está descrito que se puede administrar en bolo, tampoco lo hacemos en la práctica y siempre lo diluimos. Y no en 50, lo diluimos en 100 a pasar en 30 minutos. Igual que el cefotexime. O sea, todas las de tercera generación se pueden administrar en bolo, dice la bibliografía, pero la recomendación es administrar diluido. ¿Sí? Todas hay que reconstituirlas con fisiológico y diluirlas en fisiológico. Nunca en Ringer. Ahora, pregunto yo, ¿se puede diluir en 50? Sí, se puede diluir en 50, o sea, un volumen más pequeño. Si es un volumen más pequeño hay mayor concentración. Ahora, ¿en qué caso se les ocurre a ustedes que debería disminuir el volumen de dilución? En lugar de 100, que es lo que yo les estoy recomendando, hacerlo en 50 o menos de 50 para administrar diluido. Claro, hay más de uno. Se puede usar también en caso de emergencia, No. que necesitan una alta dosis, rápido, o Tiene que ver con la farmacocinética o la farmacodinamia. En pediátricos, no necesariamente.
Yo digo, en bolo se puede utilizar, pero en mi caso voy a limitar, disminuir el volumen. O sea, si yo les estoy recomendando que lo mejor es pasarlo diluido, y de hecho es así. No porque yo lo diga, porque la práctica, la experiencia dice que el mejor es pasarlo diluido, porque cuando uno lo administra en bolo, vuelvo a repetir rápidamente, el paciente comienza con flebitis. Y ahí le estamos ocasionando daño otra vez al paciente. Entonces, administrar diluido. Y siempre la recomendación va a ser, si es paciente adulto, diluir en 100 mililitros y pasarlo en 30 minutos. Ahora, ¿en qué caso no voy a diluirlo en 100 mililitros? Voy a diluirlo en menos volumen. En pediátricos. Sí, no, obviamente en pediátricos, bueno, en ese sentido sí, en pediátricos es menos el volumen, ¿no? Estoy hablando de adultos. ¿En qué caso de adultos voy a utilizar menos volumen de dilución? Escucho Cuando oferta. hay retención de líquido. Perfecto. Si yo tengo un paciente que está sobrecargado de líquido, tiene un problema cardíaco y está sobrecargado de líquido, no le voy a agregar más líquido. Si es, a ver, es una medicación que voy a hacer al menos 2 veces por día, cada 12 horas. Y lo diluyo en 100 en la mañana y lo diluyo en 100 en la noche, le estoy aportando 200 mililitros. Uno dice, bueno, pero 200 mililitros no es mucho para un paciente cardíaco que está sobrecargado de líquido, que tiene 40 litros de líquido de más. 200 mililitros de más en esta sola medicación, porque hay que pensar que tiene otras medicaciones, que tiene hidratación parenteral, que también el paciente va a tomar agua, porque tiene que tomar agua. Entonces, 200 mililitros durante un tratamiento que dura por ahí 10 días, le estoy aportando 2 litros de más durante todo el tratamiento. Y es para un paciente que está mal, que está sobrecargado de líquido, por un problema cardíaco, y obviamente que lo mejor es disminuir el volumen de dilución para aportarle menos líquido. Y la segunda situación, además de si es un problema cardíaco, que también tiene que ver con la retención de líquido, un paciente con insuficiencia renal. Si tiene insuficiencia renal, también va a eliminar poco líquido y va a retener líquido. Ahora no por un problema cardíaco, es un problema estrictamente renal. Y si es por un problema estrictamente renal, también, y tiene limitaciones para eliminar líquidos, obviamente que voy a tratar de aportarle menos líquidos en las diluciones, porque todo suma y todo esto que suma le resta al paciente, en el sentido de le resta salud. ¿Sí? Entonces, va a haber situaciones, por eso digo, va a depender del criterio del profesional de enfermería usar pequeños volúmenes o volúmenes de 100 mililitros para la dilución de estos fármacos. O sea, va a tener que considerar el enfermero o la enfermera, bueno, ¿qué es lo mejor para el paciente? Vamos a diluirlo en 100 mililitros y garantizar de que la posibilidad de que haga flebitis disminuya mucho, o vamos a tener que arriesgarnos y diluirlos en un volumen menor con la posibilidad de que comiencen a aparecer flebitis. Bueno, va a depender de lo que el enfermero vea en el paciente, la situación clínica del paciente, para finalmente tomar la decisión. ¿Bien? Entonces, ceftriaxona, cefotexime, ceftazidima, reconstituir con fisiológico, nunca destroza, y diluir en fisiológico, en general, en 100 mililitros a pasar en 30 minutos. Y después pasamos a la de cuarta generación, y ahí también vamos a tener un solo medicamento en la de cuarta generación. Ahí sí hay uno solo, que es el cefepime, o cefepima, es lo mismo. Que también la bibliografía dice que se puede administrar en bolo endovenoso o en infusión. Otra vez vuelvo a lo mismo, en bolo nunca lo hacemos, siempre lo diluimos. Reconstituimos con fisiológico y lo diluimos en fisiológico y lo pasamos en 30 minutos. Ya. Con los de tercera y cuarta generación creo que no hay problema. La idea es siempre diluirlo, fisio, reconstituir con fisio, diluirlo en fisio y pasarlo en 30 minutos. Ahora, algo que no dije que es interesante de ver en las cefalosporinas de tercera generación. ¿Se acuerdan que al comenzar la clase el día de hoy decíamos que el médico, cuando piensa en el antibiótico ideal para indicar, entre otras cosas, entre otras de las variables que está pensando es, ¿este medicamento va a llegar al lugar donde se produce la infección?
¿Garantizo que va a llegar al lugar donde produce la infección? Tiene que estar seguro. Bueno, las cefalosporinas de tercera generación tienen una característica particular, ¿no? Es uno de los pocos grupos de antibacterianos que atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan lo que era la barrera hematoencefálica? Una de las, por así decirlo, capas protectoras del cerebro. Pero, Una de las, Rocío, que te escuché medio despacio. no me acuerdo el nombre, pero era como una de las capas protectoras del cerebro. Claro, lo que dice Rocío es cierto. A ver, lo voy a tratar de explicar para recordarlo un poco. Nosotros tenemos, a ver, yo tengo tejido, tengo capilares sanguíneos. La distribución de los fármacos se hace por la sangre, o sea que finalmente va a llegar el fármaco va a llegar hasta los capilares que están en la sangre, van a salir de los capilares al tejido intersticial y luego van a ir al órgano blanco. Hasta ahí me siguen. Bien. Sí. En el cerebro, en el sistema nervioso central, porque no es solamente cerebro, en el sistema nervioso central, entre los capilares y el tejido del sistema nervioso central hay una barrera protectora que está constituida por diferentes tipos celulares que van a impedir que cualquier cosa pueda permear los capilares y pasar al tejido nervioso central. Es como un escudo protector que va a decir, vos pasás, vos no pasás. Y es bastante selectivo. Esa barrera hematoencefálica que está constituida por diferentes células que hay acá, macrófagos y leucocitos, que es bastante selectivo, es una barrera. Van a decir, bueno, vos pasás, vos no pasás. Entonces, en general, cuando yo pongo un antibiótico en el sistema circulatorio y se está distribuyendo por todo el cuerpo, la mayor parte de antibióticos no cruzan la barrera hematoencefálica. La cefalosporina de tercera generación sí. Entonces, si yo tengo una infección localizada en el sistema nervioso central, ¿sí?, el médico va a indicar una cefalosporina de tercera generación. Obviamente, hay otras variables que pone en juego el médico, ¿no? Ahora, miren ustedes. Llego a la guardia con cefalea intensa, fotofobia, rigidez de nuca, vomitando, y el médico, llego a la guardia y el médico me dice, esto me parece que es una meningitis. Es una infección potencialmente grave, mortal. El médico no sabe cuál es el germen que está generando lo que él cree y está seguro que es una meningitis. Entonces me va a tomar una muestra de sangre para mandar a bacteriología. Me va a hacer cultivo de sangre y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Mientras tanto me tiene que indicar un tratamiento antibacteriano. Ahora, hago un paréntesis. El líquido cefalorraquídeo, la sangre que manda a cultivo, cuando venga el resultado de sensibilidad de bacterio, me van a venir una serie de antibióticos. Algunos pasan la barrera y otros no pasan la barrera. Lo que pasa es que en los cultivos la bacteria está expuesta directamente al antibiótico sin que intermedie barrera hematoencefálica. Entonces van a aparecer en el listado algunos medicamentos antibióticos a los cuales la bacteria es sensible. O sea que en laboratorio, in vitro, en laboratorio, sí, la bacteria va a ser sensible a muchos antibióticos. Pero in vivo, en el paciente, muchos de esos antibióticos que aparecen como sensibles, la bacteria aparece como sensible a esos antibióticos, no tienen la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y ese dato el médico lo sabe. Entonces va a elegir de todos estos antibióticos, cuáles son los que pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, ven por qué es importante por qué es necesario que el médico que prescribe el antibacteriano tenga tantos datos que poner a consideración cuando elige un antibiótico. Ya. Y vamos a imaginarnos, ¿no?, que el médico no sabe que existe una barrera hematoencefálica. Estoy diciendo una tontería, ¿no?, porque el médico sabe. Vamos a suponer que no lo sabe, no lo estudió, no sabe.
Viene el listado de bacteriología. Esta bacteria que aparece en líquido cefalorraquídeo, que está produciendo diagnóstico, una meningitis bacteriana. Esta bacteria que aislaron en el laboratorio es sensible a este, aparece una lista de 10 antibióticos. Y el médico no sabe que existe barrera hematoencefálica. Entonces, como no sabe, elige cualquiera de total, dice, es sensible a este, elijo este, sin saber de que este antibiótico que está eligiendo no pasa la barrera hematoencefálica. Y comienza el tratamiento con ese antibiótico. ¿Va a tener efecto terapéutico el fármaco? No, no va a tener efecto No, porque terapéutico. no va a pasar la barrera, como dice Rocío. Si pasa la barrera, no llega al lugar de acción, ¿no? Entonces, esas cosas es importante saberlas. Entonces, una de las características de la cefalosporina de tercera generación es que son fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, si la infección necesita atravesar la barrera hematoencefálica, el médico va a optar por una cefalosporina de tercera. ¿Sí? Terminamos con beta-lactámicos. Ya vimos beta-lactámicos, grupo penicilinas, beta-lactámicos, grupo carbapenem, imipenem, meropenem, beta-lactámicos, grupo cefalosporina. Terminamos con beta-lactámicos. Entramos a otro grupo, un grupo muy reducido. Grupo aminoglucósidos. Y ahí vamos a ver dos fármacos, gentamicina y amicacina. Es un grupo muy chiquito. El grupo aminoglucósidos es un grupo de estrecho rango terapéutico. Son fármacos de estrecho rango terapéutico. Y los efectos adversos son ototoxicidad, generan hipoacusia, y nefrotoxicidad, insuficiencia renal. En realidad yo invertiría el orden, porque más frecuente es la nefrotoxicidad que la ototoxicidad. ¿Sí? Pero bueno, son ototóxicos y son nefrotóxicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema de tratamientos con aminoglucósidos. Entonces pongo el caso. Viene un paciente a la guardia, el médico lo ve, tiene una infección que requiere un aminoglucósido. Y es un paciente adulto mayor de 80 años. Entra internado y bueno, el médico indica colocarle una vía periférica, una venopunción, una venoclisis, una sonda vesical para medir volumen urinario. E inmediatamente indica un aminoglucósido. Si ustedes saben que potencialmente puede ser nefrotóxico, o sea, generar durante el tratamiento, potencialmente generar durante el tratamiento nefrotoxicidad, ¿de qué van a estar pendientes ustedes como enfermeras, como enfermeros? De la orina y de que consuma agua. De la orina, ¿en qué sentido de la orina? Y que no salga más de lo que entre. Bien, No sé del si... volumen urinario. Sí. Del volumen de producción de orina. Entonces, si tiene sonda vesical, toda la orina que produce los riñones pasan a la vejiga, inmediatamente de la vejiga salen y terminan depositadas en la bolsa colectora de orina. Entonces, van a estar pendientes del volumen de orina que está produciendo, pero para estar, eso se llama balance hídrico, que deben haber escuchado hablar. Balance hídrico, entonces, ¿qué van a tener que ver? ¿Cuánto líquido entra por día para ver cuánta orina produce por día? A ver, voy a poner, si ese paciente adulto mayor, entre sueros, agua, líquidos que ingresan al cuerpo, suman total 2 litros por día, voy a esperar que la producción de orina por día sea, no sé, 1,5 litros. Entonces, el primer día, producción de orina en 24 horas, entra 2 litros, sale 1,5 litros. Segundo día, entran 2 litros, sale 1,400 litros. Tercer día, entran 2 litros, sale 1,5 litros. Cuarto día, entran 2 litros, sale 1,100 litros. Quinto día, entran 2 litros, sale 800. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué presumen que está pasando? Y el efecto adverso. Se está llevando a cabo, se está produciendo el efecto adverso nefrotóxico. O sea, podríamos pensar, tenemos justificativo para pensar que el riñón ya está siendo impactado por este tipo de fármacos. Entonces,
Ahí el médico, si no pidió antes, va a tener que pedir función renal para ver cómo está el riñón. El riñón no estaba dañado y se está comenzando a dañar. La función renal va en picada. Y necesita recibir el mismo fármaco. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué pasaría? No puede cambiar de fármaco el médico. ¿Qué va a hacer respecto al fármaco? Respecto al Reducirlo. fármaco en función, pensando en lo que la función renal está disminuida. Reducir la dosis, profe. Perfecto, lo dijo, bueno, hay más de uno, lo dijo. Perfecto, disminuir la dosis adecuando la dosis ahora a la función renal de ese paciente. O sea, el médico va a hacer una cuenta matemática en donde va a ajustar la dosis a la función renal de ese paciente. Si puede, va a cambiar por otro fármaco, ¿no? Pero si no puede, va a tener que usar el mismo fármaco y ajustarlo a la función renal. Porque por ahí el germen que está causando la infección en X lugar, en X órgano, solamente es sensible a gentamicina. Y si es solamente es sensible a gentamicina, no puede usar otra cosa que gentamicina. Como tiene que usar el mismo fármaco, ya tiene la función renal disminuida, va a ajustar el fármaco a la función renal del paciente. ¿Sí? Ojo, entonces, ustedes como futuros enfermeros o enfermeras, tienen que estar alerta a eso, por eso lo decimos, ¿no? O sea, el médico indica aminoglucósidos, es responsabilidad del médico indicar el fármaco. Pero ustedes tienen que estar atentos, en todo caso, si saben que es nefrotóxico, tienen que estar atentos a la función renal del paciente. Función renal midiendo volumen urinario. O sea, si entra el mismo volumen siempre todos los días, debería salir más o menos el mismo volumen siempre en orina. La producción de orina debería ser más o menos la misma. Ahora, si se reduce drásticamente el volumen urinario respecto a que está entrando el mismo volumen de agua todos los días, ojo ahí, hay que alertar, ¿no?, al médico en tanto y en cuanto el médico no se haya dado cuenta de ese tema, ¿no? Función renal. Entonces, dentro de en grupo aminoglucósidos vamos a tener básicamente dos fármacos, gentamicina y amicacina. Ambos solamente viene para administración parenteral, o sea, no vamos a tener nada para vía oral de aminoglucósidos. Todo es para administración por vía parenteral, se puede usar por vía intramuscular o por vía intravenosa. Son fármacos, otra diferencia con los beta-lactámicos, son fármacos que nunca se hacen en bolo, siempre diluido. Siempre diluido. Bien. La dilución se hace en ambos casos con solución fisiológica, aunque la amicacina también está descrito que se puede hacer en dextrosa, pero básicamente lo hacemos la dilución con solución fisiológica. Si yo diluyo cada ampolla de gentamicina tiene 80 miligramos. En general, la dosis plena para un paciente adulto de gentamicina es 240 miligramos de gentamicina día por día. Hay dos formas de administrar, ¿no? Una es una ampolla de 80 miligramos cada 8 horas y la otra es haciendo las 3 ampollas en una sola dosis en la mañana. Si yo hago una ampolla cada 8 horas, puedo diluir esa ampolla, que tiene 2 mililitros, 80 miligramos, en 100 mililitros de solución fisiológica y administrarlo en 30 minutos. Ahora, si voy a hacer más de una ampolla, 2 o 3 ampollas en una sola dosis, se tiene que diluir en un volumen más grande. Ya no 100 mililitros, 200 mililitros. Y ya no puedo pasarlo en 30 minutos. Tengo que pasarlo en 60 minutos. ¿Se entiende? Entonces, si voy a diluir una ampolla, una sola ampolla, la dosis es una ampolla cada 8 horas, lo diluyo en 100 y lo administro en 30 minutos. Si es más de una ampolla, 2 o 3 ampollas, que la dosis máxima, dosis plena por día, tengo que diluir en el doble de volumen, que son 200 mililitros, y tengo que administrarlo en un tiempo que es el doble, 60 minutos. ¿Bien?
La micacina es más o menos lo mismo. La micacina viene en ampollas por 500 miligramos, ¿no? Entonces, si voy a administrar hasta una ampolla por dosis, se diluye en 100 y se administra en 30. Si requiero administrar más de una ampolla por dosis, que serían 2 ampollas, que sería 1000 miligramos, 1 gramo, se diluye en el doble de volumen, administrar en 60 minutos. ¿Queda claro? ¿Sí? Además, bueno, además de ser nefrotóxicos, dijimos que son ototóxicos. ¿Sí? Son ototóxicos. Generan hipoacusia. Generan hipoacusia. Terminamos con aminoglucósidos y pasamos a un fármaco que está solito. No pertenece a ningún grupo, que es el metronidazol. Es un fármaco que viene para presentación vía oral y para vía intravenosa. O sea, comprimido, y también viene en óvulos. La presentación por vía intravenosa, o sea, no viene el fármaco no se usa por vía intramuscular, ojo. Siempre la presentación parenteral es para administración intravenosa. Son fármacos que los laboratorios que lo producen ya lo preparan en soluciones listas para usar. Entonces son bolsitas como Baxter chiquitos que tienen 100 mililitros de volumen en donde tenemos el fármaco, ¿no? En general son fármacos que vienen 500 miligramos de fármaco en Baxter de 100 mililitros. Ya listo para usar, no tengo que diluir absolutamente nada. Estas soluciones se administran, la bibliografía dice 20 minutos, 30 minutos. Les digo 30 porque en realidad, si ponen 30 minutos a todos los antibacterianos endovenosos, no le van a errar. Lo que no puedo hacer es pasar el fármaco rápido. Si paso rápido el metronidazol, o sea, se abrió la chapita, calculé mal el goteo y pasa muy ligero el fármaco, el paciente comienza con taquicardia, hipotensión arterial y hasta se puede chocar. Que hay que tener cuidado. Bien. Los efectos adversos más comunes del metronidazol, otra vez son gastrointestinales. Náuseas, dolor abdominal, diarrea, igual que los betalactámicos. Y es un fármaco que cuando se usa, ¿no?, en tratamientos reiterados, ¿no?, podría causar, son hepatotóxicos. Entonces, si son potencialmente hepatotóxicos, el paciente no debería consumir tampoco alcohol, que es un hepatotóxico. La vancomicina es otro fármaco que no pertenece a ningún grupo, es un aminoglucósido. Siempre se administra por vía intravenosa, tampoco se usa por vía intramuscular. No hay presentación para el consumo por vía oral, así que lo único que tenemos es, si es vancomicina,